sesión de Diplomado de Derechos Humanos al licenciado Eduardo Guerrero Lomelí. El licenciado es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí. Ha realizado estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Público por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, la Universidad de Zaragoza y la American University Washington College of Law. Ha colaborado como pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Actualmente es colaborador del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez y anteriormente laboró en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. El programa para, perdón, el programa para México y Guatemala de Disability Rights International y el programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Bueno, sin más que agregar, le cedo la palabra al licenciado Eduardo. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todas, todos y todes. Y muchas gracias por la invitación a todo el equipo de la Suprema Corte de Justicia para colaborar en este diplomado desde el Centro PRO. Y bueno, pues teniendo la sesión del día de hoy para compartirles un poco más sobre las estrategias de defensa integral y cómo desde el Centro PRO trabajamos bajo esta metodología, compartirles un poco sobre nuestra experiencia acompañando casos desde la defensa integral y conociendo cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitantes, qué elementos hay que considerar para generar una estrategia de defensa integral y compartirles también brevemente un ejemplo específico sobre cómo articulamos en torno a esta estrategia. Entonces, para comenzar, voy a compartirles mi pantalla para compartir la presentación que voy a utilizar para guiarme durante esta sesión y comenzar entonces en este sentido. Entonces, iniciando, me gustaría compartir un poco más sobre el Centro PRO, sobre quiénes somos. Quisiera compartirles un video muy breve que resume un poco de nuestro trabajo y al terminar continuamos con la presentación. Porque la historia del Centro PRO se construye día a día. Porque el centro de nuestro trabajo son las personas a las que acompañamos. Porque somos un equipo interdisciplinario que lucha por un país más democrático. Por todo esto, el Centro PRO busca en todo momento sembrar y cosechar justicia, verdad, solidaridad, trabajo, profesionalismo, amor, esperanza. Porque ya son 30 años de caminar junto a la gente que nos ha dado su confianza. Hoy refrendamos que seguiremos defendiendo y promoviendo los derechos humanos. Gracias por acompañarnos. Seguiremos trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre. Bueno, pues este video introductorio, habrán escuchado por ahí que hablaba de 30 años. Este video se elaboró en el marco de los 30 años de trabajo del Centro PRO. Hoy día la institución tiene 36 años. Este año cumplimos 36 años trabajando por los derechos humanos en México. Y esto es parte de nuestro trabajo, ¿no? El Centro PRO es una organización no gubernamental que fue fundada hace ya 36 años, como les decía, por la Compañía de Jesús en México, por los jesuitas, y nuestra misión es promover y defender los derechos humanos en México con un enfoque multidisciplinario, como lo vamos a ver un poco justo vinculado con las estrategias de defensa integral. Somos una organización que se conforma de diversas áreas, de las que les quiero hablar ahora, que son las que podemos observar por acá. Somos 6 áreas. De estas 6 áreas son 4 áreas operativas. Comenzando, tenemos un área de defensa, que es un equipo que trabaja con abogadas y abogados y que se encargan directamente de la representación y el acompañamiento a víctimas en procesos legales ante las instancias nacionales.
Tenemos un área de administración que se encarga de toda la gestión administrativa de la organización, la gestión de los recursos, las cuestiones de recursos humanos, etcétera. Tenemos un área de comunicación que, como el nombre lo dice, se encarga de los aspectos comunicacionales hacia afuera, ¿no? La gestión de redes sociales, la comunicación social en general, gestión con medios de comunicación, con prensa, las narrativas, la edición, la línea de nuestro trabajo en la edición de artículos, de mensajes, etcétera. Tenemos un área internacional que se encarga tanto de cuestiones de representación en litigios internacionales ante instancias de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también de acciones de incidencia política frente a distintos actores relevantes, órganos de gobierno, embajadas, articulación con otras organizaciones y demás. Tenemos un área de desarrollo institucional que, como su nombre lo dice, se encarga de todas las gestiones relativas al crecimiento de la organización en términos de procuración de fondos, de elaboración de proyectos, de iniciativas, gestión de donantes y otras cuestiones relacionadas. Y tenemos un área de educación que se encarga de la cuestión formativa, trabajando muy de cerca con metodologías de educación popular, con colectivos, por ejemplo, de familiares de personas desaparecidas, con otras organizaciones, activistas y en general con personas que están interesadas en los derechos humanos y que desean adquirir nuevas herramientas para ejercer la promoción y la defensa de estos derechos. Y desde luego tenemos una dirección ejecutiva que se encarga de articular y de gestionar, de darle rumbo a las estrategias de la organización en función de nuestros planes, de nuestras metas y nuestros objetivos para incidir, promover y defender los derechos humanos en nuestro país. Es muy importante compartirles sobre cuáles son las áreas que integran el Centro PRO, porque precisamente a partir del trabajo de las áreas y de nuestra experiencia durante estos 36 años, hemos construido una metodología de defensa integral de la que queremos compartir en esta ocasión y que precisamente conociendo cómo funciona o a qué se enfoca cada una de estas áreas, podremos entender mejor cómo articulamos una estrategia de defensa integral. Antes de hablar propiamente sobre esta metodología y sobre cómo articulamos estas acciones, quisiera compartir muy brevemente sobre algunos de los casos que hemos acompañado desde el Centro PRO. Como pueden ver en la presentación, pues destacaría el caso de la guardería ABC, que como saben tiene que ver con la tragedia que ocurrió en Hermosillo, Sonora, al incendiarse una guardería en la que fallecieron 49 niñas y niños, además de otros y otras tantas que resultaron lesionadas, un caso que permanece en impunidad, que se acompañó también ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que hoy mantiene esta exigencia. Destacaría también el caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente y que seguramente muchas y muchos aquí en el diplomado han conocido sobre este caso que hace una semana cumplió 10 años en impunidad, 10 años de búsqueda por parte de las familias que hoy mantienen esta lucha. Entre otros casos también el caso de Pasta de Conchos, que tiene que ver con este siniestro que ocurrió en Coahuila, por el cual resultaron atrapados hasta el día de hoy mineros que trabajaban en una de las minas en la región carbonífera de Coahuila y que también las familias han impulsado sobre todo el rescate de sus familiares. Recién hace unos meses se logró el rescate del primero de los mineros que estaban atrapados en la mina y que hoy día siguen en esta lucha. Desde el Centro PRO les hemos acompañado también en esta estrategia de defensa integral. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde permanece hoy día. Y bueno, otros como el caso de Keren, que es una mujer sobreviviente de tortura a la que estamos acompañando y cuyo caso hoy día está vigente en un proceso penal. El caso de la familia Barajas Piña, una familia de buscadoras que exigen justicia por el asesinato de Javier, que fue asesinado por buscar a su hermana Guadalupe, que había sido desaparecida. El caso de doña María Herrera, que es una de las madres buscadoras más emblemáticas por alzar la voz desde hace muchos años por la desaparición de 4 de sus hijos. El caso de Tlatlaya, que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército en el Estado de México. El caso de gobierno espía, que tiene que ver con la utilización del software Pegasus para espiar a personas defensoras
de Derechos Humanos y en particular a integrantes del Centro PRO. El caso de Alicia de los Ríos, que tiene que ver con una desaparición ocurrida durante la época de la llamada Guerra Sucia en nuestro país. El caso de las mujeres de Atenco, del que nos hablaremos más adelante para ejemplificar la estrategia de defensa integral. Y bueno, el caso de los campesinos ecologistas, que tiene sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Huitzontla, que tiene que ver con la defensa del territorio de comunidades indígenas. Entonces, esto refleja un poco del trabajo del Centro PRO y son casos que no solo son emblemáticos, sino que también evidencian cómo articulamos desde las distintas áreas estas estrategias para acompañar causas, para defender procesos, para acompañar a las víctimas en las exigencias de justicia. Entonces, bien, como les decía, en estos 36 años de trabajo en el Centro PRO hemos desarrollado y hemos fortalecido esta estrategia de defensa integral. Y a lo que nos referimos por defensa integral es a la articulación de estrategias, de acciones, de acompañamiento a casos, de acompañamiento a víctimas, a partir de una articulación multidisciplinaria, interdisciplinaria de las distintas áreas que conforman la organización, especialmente de las 4 áreas operativas, que es el área de defensa, el área internacional, el área de comunicación y el área de educación, que desde lo operativo y con sus distintos objetivos y capacidades nos articulamos para acompañar estas causas que defendemos de manera integral. Entonces, la clave en esto creo que tiene que ver con 2 elementos. Por una parte, el componente multidisciplinario, ¿no? Es decir, no solo entendemos la defensa integral desde la visión meramente jurídica, sino también se complementa desde lo que las otras áreas desarrollan. Y por otra parte, la construcción conjunta de las estrategias. Entonces, estos 2 elementos, lo multidisciplinario y la construcción conjunta de las estrategias, podemos decir que son parte de la médula de la estrategia de defensa integral y que nos permite, en este sentido, acompañar muchos de los casos que ya hemos abordado en este cuadro que les presentábamos antes. Es muy importante decir que, y esto es clave para nosotras en el Centro PRO, que en el centro de las estrategias de defensa integral siempre están las víctimas. Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus peticiones, y a partir de eso es que vamos desarrollando la construcción de una estrategia en este sentido. También es importante diferenciar las estrategias de defensa integral de las estrategias de litigio estratégico. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues los casos de litigio estratégico parten de la idea de acompañar un caso o de identificar un proceso que por lo que representa tiene un efecto de transformar a nivel estructural una práctica o de abordar una violación sistemática de derechos humanos y de alguna manera prevenir que se sigan cometiendo. En este contexto, la defensa integral no necesariamente parte de que un caso sea estratégico. Si bien el caso puede ser emblemático y puede ser un caso representativo de una situación o de un conjunto de violaciones de derechos humanos, el fin o la guía, el norte, digamos, de la defensa integral no es que el caso tenga este componente estratégico. Bajo esa lógica, en el Centro PRO somos una organización de puertas abiertas que implica que cualquier persona que desee un acompañamiento, que desee una asesoría, puede venir a la organización, puede marcar por teléfono y nosotras brindamos algún tipo de colaboración, algún tipo de asistencia, que si bien no deriva en todos los casos en una defensa integral, pues sí permite al menos dar algún tipo de asesoría, no solamente legal, sino también desde lo internacional y en cuestiones de incidencia. En ocasiones también las asesorías tienen que ver con aspectos de comunicación, es decir, ponemos al servicio de la sociedad nuestra experiencia desde las distintas áreas. Entonces, bien, dicho eso, quisiera ahondar un poco más en cuáles son los elementos o algunos de los aspectos más relevantes que deben tomarse en cuenta y que forman parte de la construcción de una estrategia de defensa integral. Primero, como ya lo mencionaba antes, lo principal son las víctimas. Hay que en este diálogo con ellas, identificar, conocer, escuchar
cuáles son sus necesidades. Y esto es muy importante porque nos permitirá al momento de definir una estrategia de defensa integral, conocer cuáles son las necesidades de las víctimas, cuáles son las capacidades que tenemos como organización, como personas defensoras de derechos humanos, de aportar y de dar respuesta a esas necesidades para poder equilibrar cuáles son las expectativas, qué es lo que se puede lograr, qué es lo que se puede ofrecer y en función de eso diseñar toda la estrategia. Y esto es muy importante porque en ocasiones las víctimas pueden tener alguna expectativa que quizá no se puede cumplir con los procesos de acompañamiento en defensa integral, ya sea porque por ejemplo, el alcance de lo que pudiera obtenerse en un proceso penal o en un proceso internacional no podría cubrir lo que las víctimas están demandando y en ese contexto habría que explicarles cuáles son los alcances, cuáles son las posibilidades y tratar de nivelar para encontrar una estrategia que cumpla con sus necesidades, pero que también sea acorde a los alcances de los distintos procesos legales o de incidencia. Entonces, una vez que identificamos cuáles son las necesidades de las víctimas, es importante definir los objetivos. ¿Cómo podemos llevar a cabo el cumplimiento o la satisfacción de esas necesidades que tienen las víctimas, las familias, los colectivos? Y una vez que definimos estos objetivos, es importante empatarlos con las herramientas y el aporte que podemos darles para cumplir esos objetivos. En este caso, nuestro análisis parte por cuáles son los aportes, cuáles son los elementos que cada una de las áreas de la organización tiene para poder aportar al cumplimiento de ese objetivo. Es decir, ¿qué puede hacer el área de educación, por ejemplo, desde su experiencia acompañando y brindando talleres, facilitando a través de las técnicas de educación popular? ¿Qué puede poner el área de comunicación al servicio de un caso, al servicio de una causa, para aportar al cumplimiento de los objetivos? Por ejemplo, un objetivo en un caso puede ser obtener la libertad de una persona que fue injustamente encarcelada. ¿Qué podemos hacer desde el área de comunicación, por ejemplo, para visibilizar la causa, para colocarla en medios de comunicación, abonar a la discusión pública para que esta persona pueda obtener su libertad? ¿Qué podemos hacer desde el área internacional para visibilizar a nivel internacional el proceso, para articular acciones de incidencia con algunas organizaciones aliadas, invitarlas a sumarse a la causa, convocar a la sociedad en general, llevar a cabo actos públicos? Entonces, este análisis de cuál es nuestro aporte y qué herramientas tenemos parte de la visión de lo que cada una de las áreas puede aportar. De aquí la integralidad de las estrategias que construimos, porque si bien en muchas ocasiones los procesos de defensa se centran o están un poco anclados a procesos legales, ya sea a nivel nacional, frente a los tribunales, frente a los juzgados en México, o a nivel internacional, por ejemplo, en un caso que se encuentra en litigio ante la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien ahí puede estar un poco el centro o el pulso de los casos que acompañamos, lo cierto es que las acciones se articulan alrededor de diversas perspectivas. Ya lo veremos ahora un poco más adelante. Entonces, a partir de esta línea de identificar necesidades, definir objetivos y reconocer cuáles son nuestras herramientas y el aporte que podemos brindar, es importante considerar algunos de los siguientes elementos. Los que voy a mencionar a continuación, desde luego no son todos los elementos, pero sí algunos de los más relevantes que nos permitirán identificar y articular una estrategia de defensa integral. Uno de ellos es el contexto. Hay que analizar, hay que entender el contexto en el que se inserta un caso en particular. Y este contexto puede partir desde hablar en general sobre cuál es la situación de derechos humanos en el país, o cuál es la situación de derechos humanos en un estado en particular en el que se inserta el caso, analizar dentro de la situación general de derechos humanos si nos estamos enfocando en algún derecho en particular o en alguna violación en específico. Es también importante reconocer cuál es la situación de ese derecho o de este grupo vulnerable, por ejemplo. Hablemos de cuál es, por ejemplo, la situación de los derechos de las mujeres en México, ¿no? Aquí al fondo de la presentación vemos la imagen de la señora Siria Hernández, que es mamá de Keren,
la chica que aparece en la lona que sostiene doña Siria. Y este caso tiene que ver, como lo adelantaba antes, con una tortura y una privación arbitraria de la libertad, una detención arbitraria de la que fue víctima Keren. Entonces, en su caso, por ejemplo, hicimos un análisis para entender si el caso tiene que ver con tortura, además con tortura de una mujer en el estado de Tlaxcala, hacer este análisis, ¿no? ¿Cuál es la situación de la tortura en México? ¿Cuál es la situación de la tortura cometida en contra de mujeres en México? ¿Qué han dicho organismos internacionales, por ejemplo, sobre este tema? ¿Qué ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido que en México existe la tortura, que ha reconocido la violencia en contra de las mujeres, y cómo tomamos ese contexto para abordar este caso en particular y entender cómo se inserta dentro de esta situación? Entonces, un elemento inicial es el contexto, entender en qué contexto estamos definiendo la estrategia y qué podemos obtener de lo que ya han dicho otras instancias y qué podemos aportar para abordar ese contexto. Hablemos ahora de los procesos penales, por ejemplo, los procesos legales nacionales o internacionales, que como ya les decía, suelen ser un poco la guía o el faro que va orientando las estrategias de defensa. ¿Por qué es importante conocer el estado del proceso? Porque nos permitirá, por ejemplo, definir momentos o definir una línea del tiempo sobre la cual podemos implementar nuestra estrategia de defensa integral. Por ejemplo, si nos encontramos en una etapa inicial del proceso o en una etapa en la que el Ministerio Público está llevando a cabo la investigación, pues cómo incidimos para que la investigación se construya de una manera adecuada, que tome en cuenta las pruebas adecuadas, o por el contrario, si se trata de un caso en el que buscamos que el Ministerio Público se desista de continuar con una investigación que está tomando en cuenta pruebas obtenidas mediante tortura o una investigación que está criminalizando a alguna persona, ¿cómo logramos inhibir al Ministerio Público de continuar con esa investigación? O hablando de otra etapa del proceso, si estamos ya cercanas a obtener una sentencia de un tribunal o de un juzgado, pues cómo incidimos alrededor del juez, del juzgado, de la jueza, para que la decisión, la sentencia que emita, sea una sentencia que sea justa, que retome los estándares internacionales y que cumpla con el objetivo que estamos buscando. Entonces, conocer el estado del proceso es importante para definir qué tipo de acciones hay que llevar a cabo y ante quién hay que llevarlas a cabo. La documentación que tengamos del caso es muy importante, ¿no? Conocer en qué medida tenemos conocimiento de los hechos del caso, de las pruebas, de los elementos, hablando esto estrictamente en términos legales, pero también al hablar de documentación hablamos de qué tanto conocemos de la historia detrás del caso, ¿no? ¿Qué tanta documentación tenemos de la historia de vida, por ejemplo, de las víctimas, de sus familias, conocer un poco más, tener insumos para contar hacia el exterior cuál es la historia detrás del caso que estamos acompañando? Y aquí entra mucho en juego, por ejemplo, el trabajo del equipo de comunicación, ¿no? De poder retomar un poco del contexto más allá del proceso penal y contar la historia detrás de la causa que estamos acompañando, cuáles son los rostros, cuáles son las voces de quienes están impulsando estos procesos, y en esa medida, pues contar con una documentación sólida, suficiente, completa del caso es fundamental para saber qué estrategias o qué acciones en particular podemos implementar. Y otro tema fundamental tiene que ver con el mapeo de actores, ¿no? Definir quiénes son los actores implicados, ¿no? Tanto en la toma de decisiones, hablando en cuestiones de autoridades, pero también otros actores que pudieran ser relevantes, por ejemplo, para denunciar una situación a nivel internacional, ¿no? Si estamos hablando de un caso que tiene que ver con comunidades indígenas, podemos mapear y decidir, bueno, pues a nivel de Naciones Unidas existe un grupo independiente de personas expertas que tienen que ver con las cuestiones indígenas, al cual podríamos enviar información sobre este caso. Existe también un relator especial sobre pueblos indígenas al que podríamos enviar una comunicación buscando que se pronuncie sobre este caso. Podemos mapear también que existen
quizá algunos actores que se opondrían a que nuestra causa o que nuestro caso avance, también es importante identificar, ¿no? ¿Quién podría ser un actor que se oponga a nuestra causa y que pueda representar algún contrapeso que haya que contrarrestar en algún tipo de acción? Entonces, conocer quiénes son los actores es muy relevante para definir nuestras estrategias de defensa integral. ¿Cuáles son los niveles de incidencia? Es importante conocerlo para saber ante quién, una vez que mapeamos a los actores y podemos identificar ante quién hay que incidir, hay que identificar cuáles son los niveles de incidencia, ¿no? Por niveles me refiero tanto al hablar de lo nacional y de lo internacional, pero también con niveles de interlocución, ¿no? ¿Con qué actores hay que acudir y podemos acudir directamente a sostener un diálogo? ¿A qué actores podemos acudir enviándoles información por escrito? Por ejemplo, frente a un juzgado, si podemos incidir logrando que haya organizaciones que presenten una carta, un oficio en el que muestren su respaldo al caso que estamos acompañando, o que presenten una comunicación haciendo un llamado a que el juzgado tome en cuenta los estándares internacionales sobre algún tema en particular. Si estamos hablando también de alguna autoridad frente a la cual podamos buscar tener una reunión para sentarnos, para dialogar y para presentar un poco sobre la participación que tenemos en el caso, destacar la relevancia de que este caso sea atendido, que sea resuelto de una manera adecuada, cuál es el impacto que tendría este caso al fijar precedentes en otros casos, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tenemos una capacidad de diálogo directo, indirecto, y de qué manera podemos involucrar a otros actores en incidir y en tener diálogo frente a los distintos actores involucrados. Ahora, los momentos clave tienen mucho que ver, como ya decíamos antes, por ejemplo, con el estado del proceso, pero también con identificar en qué momento, más bien, identificar en qué momento también nos permite identificar qué acciones es relevante que emprendamos según la etapa en la que nos encontramos. Hay momentos en los que quizá toda la atención o todas las acciones se centran en el proceso penal, ¿no? En elaborar, por ejemplo, unos argumentos que estén sólidos, y para eso podría participar no solo el equipo de defensa desde lo legal, sino también cómo se aporta desde el área internacional, con los estándares internacionales que pueden ser relevantes en la materia. Es decir, un momento puede ser ese, ¿no? Centrarnos en lo jurídico, en los argumentos, en el proceso, en los escritos como tal. Pero otro momento puede ser, por ejemplo, de mayor atención pública, ¿no? Si estamos, por ejemplo, próximas a que se emita una sentencia en un caso, pues quizá ahí podemos articular estrategias desde lo comunicacional que nos permitan visibilizar en los medios de comunicación, visibilizar en la prensa el caso, ¿no? Que se publiquen artículos en los periódicos, que se emitan reportajes en la televisión, que visibilicen el caso, que generen que públicamente se conozca, pero que también nos pueden servir para que el juez o la jueza sepa que hay una vigilancia pública, que el caso se conoce, que el caso es mediático y que en ese sentido lo que resuelva está sometido a cierto escrutinio público, ¿no? Y que hay una exigencia para que haga su trabajo como lo debe hacer, ¿no? Que cumplan justamente con su labor. Entonces puede ser eso, identificar en qué momentos es más conveniente que se conozca públicamente el caso, en qué momentos es más conveniente articular, por ejemplo, desde lo educacional, algún tipo de acto o actividad presencial, ¿no? En alguna plaza pública o a las afueras de un juzgado o a las afueras de la fiscalía, según sea el caso del que estemos conociendo, y de qué manera podemos hacer mejor uso de estas distintas herramientas jurídicas, comunicacionales, de activación en la plaza pública para ayudar y abonar en el caso. Y otra vez, insisto en que es muy importante la identificación de estos momentos con las etapas de los procesos, porque si bien no toda la estrategia es meramente jurídica, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, sí se rige por un proceso jurídico. Insisto, no solo a nivel interno, sino incluso también a nivel internacional. Ya lo veremos más adelante en el ejemplo que analizaremos del caso de Atenco,
pero también identificar cuando un caso llega al sistema interamericano, por poner un ejemplo, pues quizá el momento en el que se celebra la audiencia en la Corte Interamericana, tendremos un momento de mucha atención pública, porque las audiencias son públicas y quizá alrededor de eso podemos construir toda una campaña comunicacional, una serie de mensajes en redes sociales, ¿no? También es un ejemplo de cómo los momentos clave también se identifican a partir de procesos internacionales. Y finalmente, un elemento a destacar tiene que ver con las alianzas que podremos construir y que se vincula desde luego con el mapeo de actores. ¿Quiénes pueden ser aliadas en este proceso? Pueden ser organizaciones que trabajan también en la defensa de los derechos humanos o que trabajan específicamente con cierta población. Si estamos acompañando un caso de una mujer que fue víctima de tortura, quizá buscar articularnos con organizaciones feministas, organizaciones que trabajan especialmente temas de derechos de las mujeres, de combate a la violencia de las mujeres. Si estamos hablando de un estado en específico, buscar articularnos con organizaciones que estén directamente trabajando en ese estado, ¿no? En el caso del Centro PRO, nosotras estamos basadas en la Ciudad de México, pero gran parte de nuestro trabajo se articula con organizaciones que están en las entidades federativas. Entonces, ¿cómo buscamos organizaciones que estén trabajando en Coahuila, en Chiapas, en Aguascalientes, que puedan apoyarnos, que podamos sumar fuerzas para articular acciones en torno a la causa que estemos acompañando? Y también las alianzas pueden ser incluso instituciones internacionales, ¿no? Hay actores relevantes que tienen una capacidad de incidencia distinta a la que tenemos como organizaciones. Por ejemplo, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que podría ayudar de muchas maneras, ¿no? Desde enviar, por ejemplo, al juzgado una carta con algunos estándares internacionales relevantes para el caso, que podrían colaborar también participando en algunas de las actividades públicas que llevemos a cabo y que siempre contar con el respaldo, la visibilidad del respaldo de una instancia internacional genera también otro tipo de incidencia y otro tipo de presión para visibilizar que hay acompañamiento internacional en este tipo de procesos. Lo mismo podemos buscar mandar información a otros mecanismos internacionales que al pronunciarse podrían de alguna manera brindarnos algún respaldo que pueda darle mayor fortaleza a nuestra estrategia. Entonces, estos son algunos de los elementos, no son todos, pero sí creo que son algunos de los más relevantes que hay que tomar en cuenta al construir una estrategia de este tipo y que, como habrán visto, pues muchas de estas acciones no solo, insisto, pasan no solo por lo jurídico, sino también por lo comunicacional, lo educativo, la incidencia internacional y desde luego en el marco de todo esto está el trabajo de los equipos de administración, de los equipos de desarrollo institucional, que ayudan a que todo este trabajo pueda llevarse a cabo. Entonces, aquí vemos cómo todas las áreas funcionamos como en engranajes que vamos moviendo la maquinaria de la defensa de derechos humanos. Ahora, hablando de un ejemplo en particular de cómo hemos articulado una estrategia exitosa en términos del reconocimiento de violaciones de derechos humanos para las víctimas, es el caso de las mujeres de Atenco, que bueno, es un caso que se remonta al año 2006, cuando hubo todo este contexto de represión de la protesta social en San Salvador Atenco, y que bueno, fue un caso muy sonado en la época, y que dentro de todo ese contexto hubo violencia, hubo tortura sexual cometida en contra de muchas mujeres, y que en particular, en el caso que hemos acompañado desde el Centro PRO, pues se enfoca en la lucha de 11 valientes mujeres que alzaron la voz, que denunciaron y que lograron llevar su caso hasta la justicia interamericana y que hoy día tienen una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró que el Estado mexicano es responsable por muchas violaciones de los derechos de estas mujeres, incluidas violaciones derivadas de la tortura sexual de la que fueron víctimas, de la impunidad en la que todavía permanece el caso y que bueno, alrededor de este proceso, pues nos articulamos desde el Centro PRO y en conjunto con CEGIL para llevar el caso ante el sistema interamericano, todo con el impulso de estas 11 mujeres que son quienes han marcado la pauta y quienes han mantenido la exigencia hasta el día de hoy.
Entonces, quisiera compartirles un poco sobre la estrategia que construimos alrededor de este caso. Empezando, bueno, por lo comunicacional, acá vemos cómo la estrategia, el caso ya era muy mediático cuando ocurren los hechos, pero construir una narrativa alrededor de las demandas de las mujeres, de las demandas en particular de estas 11 mujeres, fue todo un reto, ¿no? Escuchar sus historias, escuchar qué es lo que querían contar al público, qué es lo que querían establecer como parte de su verdad, quiénes de ellas querían alzar la voz, quiénes de ellas querían hacerlo dando declaraciones públicas en la prensa, quienes preferían hacerlo por escrito, quienes preferían más bien solo acompañar, cómo construimos una estrategia de comunicación alrededor de todo ello que además pudiera compaginar con un llamado a las autoridades, con un llamado, en este caso, a la Corte Interamericana, a que se respetaran los estándares interamericanos y que reconociera que México era responsable. Y también, pues, cómo diseñar estrategias de comunicación exitosas que llevaran un mensaje no solo a nivel interno en México, sino también a nivel internacional. Muestra de ello es, acá vemos una captura de pantalla de una publicación que se logró en el New York Times, que llegó a poner la imagen de una de las mujeres del caso Atenco, a retomar su historia, a retomar su exigencia y que le dio un impulso mediático transfronterizo a esta lucha de las 11 mujeres y que alrededor de eso hubo mucho trabajo del equipo de comunicación. Vincularía esto con la campaña Rompiendo el Silencio. Vemos por acá el logo de Rompiendo el Silencio, que es una campaña amplia que acuerpa a diversas mujeres que fueron víctimas, sobrevivientes de tortura sexual, y de la cual son parte las 11 mujeres de Atenco, pero no solo ellas, muchos otros procesos que hemos acompañado de sobrevivientes de tortura sexual se articulan alrededor de esta campaña. Entonces, esto nos permite mantener la discusión pública y la visibilización de una práctica que no solamente ocurrió en el caso de las mujeres de Atenco, sino que es parte de un contexto amplio de persistencia de la tortura sexual en México y que en esta campaña buscamos visibilizar y a la par de visibilizar una situación amplia, pues fortalecemos los casos en específico que estamos acompañando. Tenemos también por acá, bueno, una imagen de las mujeres de Atenco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellas acudieron a la audiencia pública que se celebró por parte de la Corte en Costa Rica y que es parte de lo que articulamos desde el área internacional, ¿no? En definir una estrategia de defensa internacional que se complementara con las evidencias, con los hallazgos, la documentación del caso a nivel interno, pero que lográramos poner en una lógica de obligaciones internacionales para evidenciar por qué México debía ser condenado por la Corte Interamericana y por qué se habían cometido violaciones a los derechos humanos en este caso. Como ya les decía, esto fue exitoso en la medida en que la Corte emitió, la Corte Interamericana, en 2018 una sentencia en la que reconoce que las 11 mujeres fueron víctimas de tortura sexual y en la que ordenó una serie de reparaciones al Estado mexicano que tienen que ver con que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas, que tiene que ver con que se les dé una reparación individual, pero también que haya una reparación más a nivel estructural, que se adoptaran garantías para que este tipo de hechos no se repitan. Y una de ellas justo tiene que ver con otra de las imágenes que vemos acá, que tiene que ver con el diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad en México, y que es un ejemplo de cómo hay un impacto también más allá del caso, ¿no? A nivel nacional, a nivel estructural, y que este diagnóstico que fue publicado por la Secretaría de Gobernación viene de la orden de la Corte Interamericana y por lo tanto viene de la lucha de las mujeres, ¿no? Entonces, acá hay una muestra con el caso Atenco, otra vez, de cómo un caso en particular puede tener un impacto social y de una mayor amplitud a nivel estructural, en este caso, para abordar una práctica tan lamentable como lo es la tortura sexual. Y bueno, para ir concluyendo, me gustaría solo enfatizar cuáles son algunos de los alcances que tiene la defensa integral.
Uno de ellos, desde luego, es el impacto individual. Y por individual no solo nos referimos estrictamente a individuos, sino también puede involucrar a colectivos. Se refiere al impacto que podemos lograr en las víctimas del caso en particular, ¿no? En este caso, de las mujeres de Atenco, pues logramos que se visibilizara la verdad de estas 11 mujeres, que se ordenaran reparaciones específicas para ellas. Y eso, pues desde luego, tiene un efecto, reparador en el caso en concreto, y ahí hay un aporte muy importante. Pero desde el Centro PRO tenemos la conciencia de que, si bien no hacemos litigio estratégico propiamente, sí reconocemos que el impacto en estos casos en específico puede tener un efecto colectivo, ¿no? Este es el segundo de los impactos que queremos visibilizar, en cómo a través de los casos de defensa integral podemos visibilizar la situación que viven otras muchas víctimas de ciertas violaciones o de ciertos grupos vulnerables en particular, pero también cómo a nivel social podemos impulsar cambios a través de este tipo de procesos que acompañamos, y eso lo vinculamos con el tercero de los alcances, ¿no? Y tiene que ver con los cambios estructurales que podemos lograr. En el caso de las mujeres de Atenco, ya veíamos este diagnóstico nacional sobre la tortura sexual puede llevar a que se adopten políticas públicas que permitan fortalecer las capacidades de las instituciones para prevenir y para erradicar la tortura sexual en todo el país, y que no haya más víctimas como estas 11 mujeres, y generar un cambio de impacto estructural a nivel social, a nivel nacional, tanto en las políticas como en las leyes, pero también incluso en el discurso público y en la conciencia colectiva. Entonces, estos son solamente algunos de los impactos que puede tener la defensa integral. Y bueno, con esto me gustaría concluir, e invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan el trabajo del Centro PRO. También, si alguna de ustedes estuviera interesada en colaborar con la organización en las distintas áreas de las que les he compartido, tenemos un programa de voluntariado al que pueden acercarse. En la página web pueden conocer más de esta información para conocer más de cerca cómo trabajamos con esta metodología y sumarse a esta lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Entonces, con esto concluiría la presentación. Atento a las preguntas que posteriormente puedan realizarse, y agradeciéndoles mucho nuevamente a la Suprema Corte por invitarnos a colaborar con esta sesión del diplomado, y agradeciéndoles a todas, a todos y a todes por su atención en esta sesión. Muchas gracias, Eduardo. Eh, También te agradecemos mucho tu disponibilidad y pues, cerramos con esto la grabación. Paramos. Perfecto.